Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel, soy estudiante de Ingeniería de Software primer semestre. Vamos a realizar unos ejercicios de la materia lógica de programación. El ejercicio nos dice lo siguiente: realizar el diagrama de flujo de los siguientes algoritmos. El primer algoritmo que hay que realizar es un DFD que permite determinar el tipo de triángulo de acuerdo con los valores leídos de los tres lados. Entonces vamos a realizarlo. Aquí ya lo tengo, ya lo hice. Recordemos que los triángulos se clasifican por sus lados o por sus ángulos, ¿sí? Se puede hacer una clasificación. Por sus lados se puede decir que si dos de sus lados del triángulo son iguales y uno no, ese triángulo sería isósceles. En cambio, si tiene todos sus lados diferentes sería escaleno, y si tiene todos sus lados iguales sería equilátero. Lo primero que hacemos es, obviamente, el programa empieza con un inicio y un final, pero lo que vamos a empezar a hacer es declarar las variables. En este caso, pues el triángulo se conforma por tres lados. Vamos a declarar tres variables para que nos ingrese el usuario nos ingrese el valor de cada lado. Entonces yo coloqué A, B y C cada variable. Entonces lo primero que hacemos es eh, aplicar la herramienta decisión, que es como una especie de rombo. Eh, Aquí vamos a declarar o a decir que A es igual a B. Entonces si se nos cumple esa función, nos, nos va a dirigir a un lado diferente que si no se nos cumple. Entonces aquí tenemos dos caminos: el sí o el no. Si esta igualdad se cumple, pasamos a otra igualdad. Vamos a comparar, en la primera comparamos A y B, en esta comparamos A y C. Si A y C y A y B son iguales, entonces este triángulo es un equilátero, porque todos sus lados son iguales. En cambio, si A y B son iguales, pero A y C no, será isósceles, porque ya que dos de sus lados son iguales, pero el otro, el tercero, no lo es. Entonces es isósceles. Si nos vamos al principio y A y B no se cumple, es negativo, nos lleva a comparar el lado A y C. Si este lado es negativo, sería escaleno, porque todos sus lados son diferentes. Si A y C es positivo, sería isósceles, porque habría una desigualdad entre A y B, pero entre A y C habría igualdad. Entonces vamos a probar el programa. Entonces aquí nos preguntan los valores. Vamos a colocar todos los valores iguales. Voy a poner 5, 5 nuevamente, y 5 me tendrá que dar que es un triángulo equilátero. Efectivamente es un triángulo equilátero. Vamos a probar con el triángulo, con otro de los triángulos. Vamos a colocar todos los lados desiguales, diferentes. Nos tiene que dar que es un triángulo escaleno. Efectivamente nos da escaleno. Y por último vamos a probar con el triángulo isósceles. Entonces colocamos sus dos lados iguales y uno diferente. Efectivamente nos da isósceles. De esta manera pues terminamos el programa, el ejercicio. Vamos con el siguiente. Nos dice que hacer un DF que permita determinar la existencia y la posición de un elemento en un arreglo de 10 posiciones. Vamos a verificar. Aquí ya lo tengo ya hecho. Bien, entonces lo primero que hacemos es declarar tres variables. Aquí vamos a usar un bucle, pues en el bucle. Aquí vamos a usar uno que se llama ciclo para. Pero primero entonces declaramos i, que por lo general se usa para las iteraciones, iterar, una variable que se llama índice y una que se llame, bueno, yo le puse matrix, puede ser de la matriz en sí, y está entre comillas la i, que es, digamos, este va a ser el iterador y que me va a dar la cantidad de elementos. Recordemos que es un arreglo de 10.
10 elementos. Bien, entonces después de que declaramos, pasamos a integrar la variable i. Entonces aquí tenemos la variable, acá el valor con el que empieza la variable y hasta dónde va a ir. Entonces en este caso va desde 1 hasta 10 y se va a aumentar 1 cada vez. O sea, cada vez que dé el recorrido aumenta un solo y va cambiando. Y va a empezar con 1 y después va a empezar y después pasa a 2, después pasa a 3. Después vamos aquí dentro, cuando abrimos este bucle, acá se nos cierra. Entonces abre aquí y acá se cierra. Todo lo que coloquemos acá dentro, entre este bucle y su fin, se va a repetir las veces, todas las veces hasta el número 10, hasta el límite. Este es el inicio, este es el límite. Entonces aquí vamos a colocar vamos a hacer una declaración, nuevamente, una asignación, perdón, igual que arriba, asignamos la variable. Entonces a índice, aquí vamos a asociarle el iterador. Entonces, cada vez que pase nuevamente, cumpliéndose de 1 a 10, las 10 veces, índice va a cambiar también su valor. Va a empezar en 1, después va a pasar a 2 y así sucesivamente. Y aquí vamos pues digamos que el programa nos exponga en pantalla, entonces vamos a darle salida. La salida es digamos que la forma en la que el programa expone el resultado o lo que queramos exponer al usuario en pantalla. Esta sería la salida y aquí la lectura, este de acá, este de acá, lectura. Entonces salida y pues aquí digamos que cuando son textos se escriben en comillas simples y se separa por coma. Digamos, aquí escribe índice es, digamos que es para declarar el índice, que es el que me va a cambiar acá. Entonces índice es, dos puntos, deje un espacio para que no quedara pegado y cierro con la comilla simple y una coma. Con eso ya pues digamos esta declaración ya quedó ahí, eso es aparte, y aquí ya empieza mi variable. Aquí yo coloco mi variable, lo mismo, cuando ya va a empezar otro factor, lo separo con una coma. Aquí dio un espacio en blanco, que es, pues lo hice con una coma simple, una comilla simple, y con otra comilla pues cierro. Entonces este espacio me va a aparecer en pantalla y cierro con una coma. Después escribo otro texto, entonces abro una comilla y escribo del elemento y hago pues una flechita para que quede más decorado y lo cierro con una comilla y una coma. Y posterior a eso colocamos número, es un texto, número, nuevamente abro comilla, escribo número, cierro comillas y después coma y ponemos la variable i, que es el iterador, que en este caso también sería el elemento de la matriz. ¿Sí? Ya recordemos que el iterador es el que nos da la posición del elemento, nos da el número de elementos que va a tener y tanto el elemento en sí. Entonces yo le doy a aceptar. Entonces lo que va a pasar es que cada vez que yo digamos le puedo poner aquí 10, en este caso nos piden 10 elementos, yo le voy a dar a aceptar. Entonces dice, el índice del primer elemento es 1, aquí me dice, vea, índice 1 del elemento número 1. Le damos continuar, me va a hacer hasta 10. De aquí me sale nuevamente 2 del número 2, 3 con el 3, el índice es 4 del número 4, índice 5 del número 5, índice 6 del número 6, índice 7 del número 7, índice 8 del elemento 8, índice 9 del elemento 9 y por último el índice 10 del elemento 10. Entonces el elemento 10 está
en el índice número 10. Eso es todo. Tenemos todos los elementos, los 10 elementos, cada uno con su índice, lo que nos están pidiendo. Eso es todo, espero haber hecho un buen trabajo. Quedo atento pues, a cualquier retroalimentación. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.